Las preguntas que le hizo ayer nuestra compañera reportera Daryl Rodríguez a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en torno a la reforma judicial, pero particularmente en torno a estas liberaciones que ha hecho el Poder Judicial de la Federación a través de jueces y magistrados que permiten salir a la calle nuevamente a los integrantes del crimen organizado. En nuestra revisión que le dimos a conocer esta misma semana, pues se revela que el principal beneficiario de estas liberaciones y también de algunos beneficios de carácter procesal, como son los amparos en contra de las extradiciones hacia Estados Unidos, pues destaca el caso del cártel Jalisco Nueva Generación. Se encuentra en primer lugar, pues incluso el segundo al mando de este cártel ha sido liberado por jueces y magistrados. La doctora Sheinbaum pues llamó a la ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Piña, a que rinda cuentas de estas liberaciones. Cuestionó, la verdad que de forma muy fuerte, pues también se entiende por el nivel de impunidad que ha generado el propio Poder Judicial de la Federación, a que explique este actuar de jueces y magistrados en el contexto también de la doble moral, el doble discurso de los opositores a la reforma al Poder Judicial de la Federación. Vamos a escuchar una primera respuesta. Doble discurso, doble moral que tiene mucho nuestros adversarios. Entonces, que expliquen estas liberaciones, a ver, que explique la presidenta de la Suprema Corte estas liberaciones de las que hablas y muchas otras. Los famosos sabadazos que se dan, a ver, que se expliquen. En el caso incluso de delincuencia organizada, ya déjense delincuencia de cuello blanco, delincuencia del fuero común, que también existe. ¿Por qué no explican esos casos? Entonces, es por un lado una cosa y por el otro. Es como cuando pide ahora diálogo la presidenta de la Suprema Corte con el presidente de la República o con su servidora. No que había autoritarismo o en efecto, ¿por qué no explica? Lo dijimos en su momento, todavía estábamos en campaña, la reunión que tuvo con el presidente del PRI en la casa de un magistrado, de un ministro de la Suprema Corte. O ¿por qué no explica aquellos chats que sacó Alejandro Armenta en su momento? Entonces entonces ahora sí están del lado de las víctimas. Por eso ayer lo comentaba con los legisladores de Estados Unidos que vinieron. Escuché la mañanera y el presidente dice que habló mucho de este tema. Ahora aquí al revés, lo que me dijeron es, sería muy bueno que revisaran los casos en donde se eligen a los jueces en Estados Unidos. ¿Y cuáles son las características de esa elección? O sea, al revés, a mí lo que me planteó uno de los senadores fue eso. O sea, ni siquiera ya se planteó el tema de la reforma al Poder Judicial, sino más bien sería muy bueno que revisaran cómo en Estados Unidos se eligen a los jueces y cuáles son las características de elección en los distintos estados de Estados Unidos. Entonces ya ni siquiera fue un tema que platicáramos en esta reunión. Entonces la renovación del Poder Judicial es buena. El otro día lo comentaba con una persona también que, digamos, de buena fe está preocupada por la reforma. Si no hubiera reforma, a mí como presidenta me tocaría elegir a 3. El primero es en noviembre. Así como está, se manda una terna 2 veces y si no, elige directamente la presidenta. Entonces me tocaría elegir a uno de tal manera que ya serían 4 que han estado votando a favor de las reformas que se han aprobado, o sea, que no han estado
invadiendo las funciones del legislativo. Pero después sería otro y después sería otro. Si su preocupación es que haya influencia del Ejecutivo sobre la Suprema Corte, pues en teoría habría más influencia de la presidenta sobre la Suprema Corte si la designa la presidenta. Claro, hay casos como el presidente en donde a la hora de la hora se aliaron con otros grupos, ¿no? Aquí es al revés, que los elige el pueblo. Cuando los elige el pueblo no es que los elijan los partidos políticos, porque ni siquiera la reforma está planteada que deben ser de partidos políticos. En Estados Unidos hay elecciones en donde es por partido para los jueces. En este caso no, ni siquiera es por partido político, está planteado por perfil. Entonces ¿quién los elige? No los elige la presidenta, los elige el pueblo de México. Entonces sí hay mucho más frescura. ¿Quién va a responder un ministro? Al pueblo. ¿A quién va? Igual que yo, igual que la presidenta. ¿A quién responde? Al pueblo. ¿A quién responderá el ministro o la ministra? Al pueblo. Entonces realmente la reforma refresca al Poder Judicial, le da democracia, y entra lo que buscamos es más justicia, o que realmente haya justicia en el país. ¿Los mecanismos? Los mecanismos para realmente garantizar. Pues es eso, si se elige por la gente. Y además hay un tribunal que está revisando, no el Consejo de la Judicatura ahora, que en realidad no hace nada. Si realmente hay un tribunal que está revisando la actuación permanente de los jueces y se ponen, supongamos, es una hipótesis, reglas. Fallaste una vez, fallaste dos, fallaste tres, fallaste cuatro, y dependiendo de la falla que haya habido y las denuncias que se hayan presentado. Entonces sí va a haber también nombrado por el pueblo de México, que esté revisando la actuación de los jueces y los magistrados y los ministros. Entonces el objetivo es fortalecer el poder judicial y por lo tanto la justicia en el país. Continuamos. Nuestra compañera Daril Rodríguez, reportera de esta casa editorial, también le preguntó acerca de esta donación de 10.2 millones de pesos que hizo la Suprema Corte de Justicia al Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación entre 2021 y lo que va de 2024, y que supera lo que recibe por las llamadas cuotas sindicales. Digamos que el tema con el sindicato, la doctora Sheinbaum ha indicado que pues no necesariamente el sindicato está en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación, sino que simplemente pide certeza de que no van a ser afectados los derechos laborales de su base trabajadora. Y esto es lo que respondió la virtual presidenta electa. Yo tengo el sindicato, la dirigencia sindical, no el sindicato, porque hay que ser muy claros, del Poder Judicial, mi interpretación es que no necesariamente se opone a la reforma que estamos planteando. Lo que mantienen es que no se afecten los derechos laborales. Y en ese caso, pues, como lo hemos dicho hasta ahora, y el otro día que estuvimos platicando con Nacho Mier, con nuestros coordinadores parlamentarios, pues es muy importante que haya ese diálogo con la dirigencia sindical y las y los trabajadores del Poder Judicial, para que quede claro, que quede por escrito, que quede mucha transparencia en que no van a ser afectados los derechos laborales de los trabajadores. Incluso ellos, trabajadores, que un secretario de un juzgado, que nunca tienen posibilidad de ser juez, porque normalmente los jueces son designados por favoritismos. El otro día les decía, hay que hacer un estudio de los apellidos de los jueces, de los magistrados, porque hay mucho nepotismo y muchas recomendaciones. Esta idea de que la carrera judicial es
transparente, y pues no es cierto. Y los propios trabajadores del Poder Judicial lo saben. Entonces muchos de quienes participan en los juzgados pueden participar ahora en una elección para ser jueces. Antes no, porque esa carrera judicial en realidad pues está sesgada a la hora de definir a los jueces o a los magistrados. Entonces, que quede claro para ellos de que los derechos laborales. Ahora, que se transparenten también los recursos, pues es como el caso de los fideicomisos que están ahí, que claramente esos fideicomisos no tienen nada que ver con los derechos laborales, y que es dinero guardado. Igual si está este caso de los 10 millones, pues tienen que transparentarse en qué se usaron y por qué esta transferencia que se hizo. Y la doctora Claudia Sheinbaum el día de ayer también habló de esta estrategia que tiene la derecha, el conservadurismo, de atacar la supuesta sobrerepresentación de la coalición Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, que en realidad lo que busca es justamente que no se reforme al Poder Judicial de la Federación, y que además no tiene ninguna digamos, que no tiene ninguna base dentro de la propia Constitución, lo que están peleando estos partidos de oposición, toda vez que la Constitución es muy clara de que se refiere a partidos y no a coaliciones. Vamos a escucharla. Lo explicó hoy muy bien la secretaria de Gobernación en la mañanera, es constitucional. O sea, la supuesta sobrerepresentación es porque quieren hacerlo por coalición, cuando la Constitución habla claramente de que los plurinominales son definidos por partido político. Entonces ahí no hay, ni siquiera está sujeto a interpretación, es la Constitución. Entonces, pues claro, habrá resistencias y demás, pero yo les sugiero muy respetuosamente que se inscriban. Ahí está también este tema importante, darle seguimiento a lo que está pasando con esta estrategia de la derecha supuestamente contra la sobrerepresentación, pero que en realidad busca minar la mayoría calificada que el pueblo le dio en las urnas el pasado 2 de junio al movimiento de la Cuarta Transformación. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo en este momento está anunciando ya los 3 nombramientos que le hacían falta a su gabinete. Por supuesto, quedan pendientes solo la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México, pero hoy anuncia ya a Claudia Curiel de Icaza como secretaria de Cultura, a Josefina Rodríguez Zamora como secretaria de Turismo y a Marat Baruch Bolaños López como secretario del Trabajo y Previsión Social. Él repite, ya se encontraba en este cargo público luego de la salida de Luisa María Alcalde para asumir la Secretaría de Gobernación. Marat Bolaños había asumido este cargo de la Secretaría del Trabajo y permanece al menos al inicio del siguiente sexenio en esta Secretaría de Estado. Pues ahí los 3 nombramientos que ha hecho esta mañana la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y vamos a continuar con este tema que tiene que ver justamente con la decisión del pueblo de México de apostarle al llamado Plan C, un llamado que hizo el presidente López Obrador el 9 de mayo de 2023. Esto no se nos debe de olvidar, debemos generar esta memoria colectiva para recordar que el 9 de mayo llamó el presidente a un Plan C, toda vez que habían fallado los planes A y B porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación los había echado abajo. Un día antes, el 8 de mayo de 2023, la Corte había echado abajo el paquete de reformas que constituían el Plan B en materia electoral. Al siguiente día el presidente llama a reformar el podrido, así lo calificó el primer mandatario mexicano, Poder Judicial de la Federación, y este fue
el sentimiento, el mandato del pueblo el pasado 2 de junio. Al respecto, vamos a recuperar las palabras que dijo el ministro Luis María Aguilar Morales antier, el martes 16 de julio, en una videocharla que dio para una organización civil de la derecha, del conservadurismo, que apoyó justamente a Xóchitl Gálvez en esta carrera presidencial, y todavía dicen que no hacen política y que ellos son muy independientes. Pues claro que no, hasta en los foros a los que les gusta ir a hablar revelan su actividad política. El mismo hecho de decir que no son políticos ya es una postura política ante un proceso que está viviendo nuestro país, que es esta transformación y esta búsqueda de limpiar al Poder Judicial de la Federación. En esa videocharla, pues el ministro Luis María Aguilar Morales, que hay que recordar quién es, porque a veces pudiera olvidarse de qué personaje se trata, es justamente quien, junto con Alberto Pérez Dayán, echaron abajo la ley de la industria eléctrica, y además él particularmente trató de impedir la distribución de los libros de texto gratuitos en Chihuahua, dio este amparo, y además en este momento rechaza por completo la reforma al Poder Judicial de la Federación. O sea, para él, en su cabeza, en su mente, no existió esta votación en las urnas que dio la mayoría calificada a este movimiento de la Cuarta Transformación para limpiar al Poder Judicial de la Federación, y en su afán de rechazar que jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo de México, dice que entonces, ¿por qué no se elige también a los secretarios de Estado? Pues vaya barbaridad que ha ido a decir a este foro virtual que se sostuvo hace un par de días. Vamos a recuperar esas palabras. Que la elección de los jueces y de los magistrados y de los ministros debe ser por su calidad profesional, no por su publicidad o popularidad ante las urnas o ante la gente. ¿Por qué, me pregunto yo, no se propone también que a los secretarios de Estado también se les elija en votación popular? Son altos funcionarios que también tienen responsabilidades muy grandes. Simplemente son designados por el titular del Poder Ejecutivo a su arbitrio y a su gusto. Si se vamos a poner a todos a elección popular para justificarlos, bueno, pues yo pienso que también en todo caso debería proponerse eso. No quiero decir que sea lo correcto, como tampoco es lo correcto para hacerlo con jueces, magistrados y ministros. ¿Quieren disminuir el número de ministros? Bueno, en Estados Unidos en efecto son 9 ministros, no 11 como aquí, pero pues eso puede dificultar el trabajo. En Estados Unidos les doy el dato de que al año resuelve la Corte norteamericana aproximadamente entre 90 y 100 asuntos al año. La Suprema Corte de Justicia de México, que conoce una gran cantidad de reclamaciones de violaciones de derechos humanos, está resolviendo aproximadamente 12 o 14 mil asuntos al año. De tal manera que el disminuir el número de ministros todavía puede hacer más difícil que haya una justicia pronta, como lo pide la Constitución. Por cierto que ya no dice expedita, sino dice pronta y completa. Yo creo que el sistema que se está proponiendo no es el mejor, puede romper el sistema democrático que está también en los jueces y en los magistrados y ministros, porque a ellos se les elige indirectamente, pero se les elige a través de representantes populares, como son los diputados o los senadores. Por eso yo creo que un sistema que privilegie a personas capaces con todas las cualidades que debe tener un jurista es lo mejor, no para la Suprema Corte, no para los tribunales, sino para la gente, para todos nosotros que algún día necesitemos acudir
a un tribunal a defender nuestros derechos. Pero una de las problemáticas que se presentan y que la gente confunde, pues inevitablemente muchas veces, es que consideran que la policía, los agentes del Ministerio Público, la Guardia Nacional o las fiscalías, procuradurías, todo eso son parte de los jueces. Y no es así. Las procuradurías, las policías y todo eso que están también muy cerca de la gente, no son parte del Poder Judicial, no son los jueces, no tienen nada que ver con los jueces. Y la calidad de su trabajo depende de que los tribunales tengan éxito en sus sentencias. Si una policía, por ejemplo, invade la casa de una persona, rompe la puerta y se mete sin que tenga la autorización de una orden de un juez, está cometiendo una violación que está penada en la Constitución. ¿Qué va a hacer el juez cuando le lleven a ese detenido que lo sacaron a fuerza de su casa? Pues lo va a dejar en libertad porque le violaron su domicilio y lo pusieron en una condición indebida. Claro, para la publicidad o para los medios van a decir, ¿cómo es posible que el juez haya dejado en libertad a este señor si todos sabíamos que era un delincuente? Pues todos lo sabían menos el juez. Y la policía tiene que hacer buenas investigaciones, cuidar los derechos humanos de las personas, porque si no, tienen el derecho toda persona, a que se les proteja en sus derechos por un juez, y en este caso por los jueces federales. Jueces federales, jueces de distrito se llaman, magistrados de circuito o los ministros de la Suprema Corte. Yo creo que por eso es necesario que se vuelva a replantear en las escuelas la materia que se llamaba civismo cuando yo estudié, en la que le enseñaban a uno todos estos principios y que se ha ido perdiendo con el tiempo, en el que se dé cuenta de por qué hay divisiones de poderes, por qué hay distintas labores entre las autoridades de nuestro país. Que sea la audiencia la que interprete pues esta digamos, esta confusión que tiene el ministro Luis María Aguilar de decir que el pueblo no sabe, o sea, el pueblo no tiene ni idea quiénes son los jueces, quiénes son los magistrados y quiénes son los ministros, porque los confunde con elementos de la policía o elementos de la Guardia Nacional y pues que no tienen nada que ver con esas arbitrariedades, ¿no? Y que en todo caso, si los jueces, si los magistrados o los ministros liberan delincuentes, sea de cuello blanco del crimen organizado, es porque o sea, todos lo sabían, menos los jueces. O sea, ahora resulta que la ignorancia llega a esos niveles, que no es corrupción que dejen libres a dos de los hermanos del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, al hijo del líder del cártel Santa Rosa de Lima, operadores muy relevantes del cártel de Sinaloa. No, es porque los jueces son los únicos que no se enteran de que estaban juzgando delincuentes, a pesar de los cargos, ¿no? Porque también pareciera que pues no se enteran porque nadie les avisa que están dentro de una estructura criminal y que nadie les dice por qué deben de ser juzgados. No. Estos jueces, estos magistrados y estos ministros en el expediente tienen los cargos por los cuales se le acusa a esa persona, que puede ser posesión de armas de fuego, posesión de drogas ilícitas, delitos contra la salud, como se conoce al narcotráfico, por haber asesinado violentamente a personas civiles que no tenían nada que ver con estos temas, y ahora resulta que por ignorancia los jueces dejan en libertad, según el ministro Luis María Aguilar, y además dice pues que no nos enteramos, el pueblo es incapaz de reconocer la diferencia entre qué labor tiene un juzgador y qué labor tiene la policía. O sea,
No sé, me recuerda mucho una frase que dice con mucha frecuencia el presidente López Obrador y que seguramente a la audiencia también le recuerda. Pues el mismo ministro Luis María Aguilar aseguró que una de las principales funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es revisar la constitucionalidad de las leyes y reformas que se aprueban en el Poder Legislativo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en realidad en los hechos con esta función? Pues que la mayoría del Pleno de la Corte en realidad se ha dedicado a invadir las funciones del Legislativo, algo que decía en estas declaraciones que recuperamos de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo de su conferencia de ayer, y también que hoy recordó el presidente también, eso ocurre con muchísima frecuencia. Más de 74 leyes y reformas echó abajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre 2019 y 2023. Eso ya lo tiene muy documentado la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, y aquí dice el ministro Luis María Aguilar, pues que es para que no haya excesos de parte del legislativo. En los hechos que otras leyes han echado abajo, ya hablamos de la ley de la industria eléctrica, pues también echaron abajo todo lo que corresponde a la austeridad republicana. ¿Para qué? Para que ellos sigan cobrando la millonada. Vamos a escuchar. Por eso no creo que cuando se habla del Poder Judicial, se puede hablar de un conjunto del Poder Judicial como si fuera una sola cosa. En realidad, como les explico o trato de explicarles, estamos hablando de dos grandes grupos: la justicia local, que resuelve problemas entre las personas, y la justicia federal, que resuelve los problemas de las personas contra las autoridades. Por eso es fundamental que exista una Suprema Corte. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte tiene la facultad como Tribunal Constitucional, que se lo da la propia Constitución, no es una facultad que nos hayamos puesto nosotros mismos. Tenemos esta facultad de invalidar una ley porque está hecha o estuviera hecha en contra de la propia Constitución. Si una ley está en contra de la Constitución, pues tenemos la facultad y la obligación de invalidarla, de decir esta ley no vale, no puede ser correcta. Yo sé que a los legisladores y a los, al presidente de la República, pues esas cosas en general no les agradan, pero esa es la labor de un tribunal constitucional. Un tribunal constitucional en el mundo. Este es un tribunal constitucional como hay muchos en el mundo. Se iniciaron allá a principios del siglo XX en Austria y en Alemania, y así como en Estados Unidos, en México, nuestro Tribunal Constitucional se llama Suprema Corte. Yo creo que esto es la gran importancia. Necesitamos un poder judicial, primero, que sea confiable. Segundo, que sea capaz, que tenga buena capacitación. Y tercero, que nos defienda frente a otras personas, como en el fuero común, o nos defienda frente a las autoridades, como es en la justicia federal. Por eso, el hecho de que se proponga elegir jueces, magistrados y ministros simplemente por el voto de la ciudadanía, pues suena aparentemente muy bien. Qué mejor que elijamos a los jueces y a los magistrados y a los ministros en votación del pueblo. Pues sí, parece ser una solución muy democrática, pero la verdad es que es en perjuicio de la calidad de la justicia. Y cuando uno va a querer que lo defiendan, lo que uno quiere es que haya calidad en los jueces, que haya independencia. Por eso yo creo que ese sistema no puede ser, no debe ser aprobado, porque además rompería con el sistema democrático que representa el Poder Judicial en general, tanto el de los estados como el federal, pero sobre todo aquel que nos previene contra las leyes inconstitucionales como es la justicia federal. Yo creo que un constitucionalista con un poco
de sentido común puede entender que hacer la selección de los jueces y de los ministros mediante la votación de las personas, pues nos va a llevar a elegir agentes que no necesariamente van a ser los mejores, y peor, que pueden tener inclusive compromisos políticos con quienes los apoyaron en sus campañas para llegar a ser jueces, magistrados o ministros. Y si tienen compromisos, ya no son independientes. Y si no son independientes, no le sirven al pueblo de México. Por eso, las propias personas deben entender, la propia ciudadanía debe entender y apoyar a los jueces en el sistema en el que se les elija por su calidad, no por su simpatía o por su apoyo político. Yo creo que esto es fundamental. De hecho, Está el llamado que hace el ministro Luis María Aguilar Morales al pueblo de México. Hay que entender la independencia de estos jueces, de estos magistrados y de estos ministros, la importancia de que no tengan ligas políticas, según él. ¿Y qué fue cuando fallaron en contra de la ley de la industria eléctrica? ¿A qué independencia apela cuando benefició a transnacionales con esa decisión? Hay que recordar que en toda su carrera este ministro nunca ha fallado a favor del pueblo de México, y ahora llama a entender esto que pues no sabemos, no comprendemos, ni siquiera alcanzamos, no tenemos la claridad mental para saber qué es lo que hace la Corte según él. En fin, y por supuesto justificando lo que a todas luces es una invasión al poder legislativo. Se ha colocado la Suprema Corte como un suprapoder, y esto es justamente lo que la gente ya no quiere. Y bueno, vamos a recuperar también otra de sus declaraciones el día de ayer, que es muy grave porque llama el ministro Luis María Aguilar, o más bien lanza esta idea de que está en riesgo la división de poderes. Y ahora ya no es que llame al pueblo de México, ahora llama a los legisladores y legisladoras a entender que hay principios en la Constitución que no se pueden cambiar. Según él, prácticamente la reforma al Poder Judicial de la Federación va a ser inconstitucional, y entonces abre una posibilidad, y esto es lo grave de esta declaración que vamos a recuperar, de que los ministros en funciones pues no se quieran ir y traten de echar abajo la reforma al Poder Judicial de la Federación, como han echado abajo las otras 74 leyes y reformas. Esta misma idea es la que está colocando el panismo en las corporaciones mediáticas, y es a la que hay que tener mucha seguimiento de aquí en adelante, porque forma parte de lo que ya el presidente López Obrador decía en marzo del golpe de estado técnico que se preparaba desde el Poder Judicial de la Federación. Vamos a escuchar. De diputados y la Cámara de Senadores configuran el Poder Legislativo y tienen una posibilidad, conforme a nuestra propia Constitución, de reformar la Constitución. Y esta facultad es sumamente importante, muy importante, porque cambiar la Constitución es cambiar una de las grandes voluntades del pueblo de México. Algo que deben entender los legisladores es que hay circunstancias que no se deben ni se pueden modificar. Hay puntos esenciales que están inclusive enunciados en el artículo 136 de la Constitución, que son los principios que rigen nuestro sistema democrático. Por ejemplo, ¿qué principio? El principio de división de poderes, el principio republicano, el principio de la votación directa de las personas en las urnas. Todos estos principios, creo yo, no se pueden modificar ni por el constituyente permanente, que así se le ha llamado a las cámaras cuando pueden reformar la Constitución.
Pues como siempre, buscándole ahí una ranura que ni siquiera existe para tratar de suplantar las funciones del legislativo. Ahora resulta que el pueblo que eligió a una mayoría, más del 60% de la votación, casi 60 millones de votos para el plan C, pues no, porque la Carta Magna no se toca, porque hay cosas que no se tocan y entonces según él la reforma al Poder Judicial de la Federación vulnera el principio de la división de poderes. Vaya dictador que nos estamos encontrando en estas declaraciones de Luis María Aguilar Morales. Pues justamente el pueblo de México quiere que se cambie esa constitución que hicieron a modo en los sexenios pasados para privilegiar a unos cuantos. Y ahora vamos a recuperar una última declaración del ministro Luis María Aguilar, donde se refiere otra vez a la supuesta independencia que claramente él no tiene. Y él no tiene porque ha sido exhibido. Hoy mismo el presidente López Obrador se refirió a él como el ministro que guardó un expediente de evasión de impuestos o que tiene que ver con los impuestos. Y pues ¿de qué independencia habla? Pero vamos a escucharlo. La de justicia es un derecho del pueblo, es un derecho de la gente. Por eso la calidad de los jueces, su preparación, su honestidad, su experiencia, sirven precisamente para que el pueblo tenga una buena justicia, para que la gente cuando tiene un problema, ya sea entre ellos mismos o frente a la autoridad, sepa que puede acudir ante un juez, explicarle el problema y además encontrar una solución. No es un privilegio de los jueces tener buenas condiciones, no es un privilegio de los jueces tener inamovilidad en el cargo, todos son principios para que tengan independencia. Yo no sé por qué hay quien ha hecho inclusive sorna de que la independencia de los jueces parece que nos da una especie de privilegio especial. No, la independencia es la que favorece que las personas, que la gente pueda acudir ante un juez y puedan encontrar una solución justa, independiente, equitativa, y darle la razón al que conforme a la ley lo tiene. Esto es muy importante porque los jueces no resuelven conforme a su capricho o a su idea. Lo hacen precisamente conforme a la ley. Y esto hace que de alguna manera la justicia sea precisamente el reflejo de la ley que el propio legislativo, o sea, el pueblo en los congresos, ha elegido. De esta manera, yo creo que la independencia de los jueces debe respetarse y debe propiciarse inclusive. Las cámaras de diputados y de senadores, espero que entiendan que la independencia de los jueces es toda una forma de proteger a la población, a la gente, al pueblo de México. Por eso, si tenemos jueces independientes y están bien preparados, si estos jueces han sido seleccionados adecuadamente, con gentes profesionales, con gentes con experiencia, pues son los mejores. Si ustedes van a buscar a un profesional, no van a escoger al que tenga menos experiencia o al que acaba de salir de la escuela. Van a buscar a alguien que tenga precisamente la experiencia, los conocimientos y la forma de resolver cualquier asunto médico o de lo que sea, de un mecánico o de lo que sea. Van a buscar siempre a la gente más capacitada para poder resolver el problema que se tiene. Bueno, Luis María Aguilar habla de independencia y habla de que con esto se protege al pueblo y de que pues esto garantiza la democracia y no sé qué tanto, pero pues hay que recordar también qué significa un ministro con este perfil. Luis María Aguilar Morales junto con Alberto Pérez Dayán forman parte del Instituto Mexicano del Amparo. Ese reportaje se lo dimos a conocer aquí en Contralínea el año pasado.
Ellos dos pues forman parte de esta asociación civil que litiga contra el gobierno del presidente López Obrador. A eso se ha dedicado todos estos años esa asociación civil. Además, Luis María Aguilar Morales es el mismo que buscó separar del cargo al presidente López Obrador el 25 de agosto del año pasado. Presentó un proyecto en el cual buscaba que el presidente fuera destituido de este cargo. Él que dice que se protege a las decisiones de los pueblos, ¿no? O sea, el pueblo de México votó en su mayoría porque López Obrador estuviera en este cargo y él de un plumazo quería quitarlo. Y es el mismo Luis María Aguilar que ha él mismo litigado contra política pública como la distribución de libros de texto gratuitos, o que echó abajo la ley de la industria eléctrica con su comparsa. 2 ministros echaron abajo la voluntad de todo un pueblo expresada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Eso es Luis María Aguilar, nada más ahí como un apunte.